¿Cómo es posible que con esta caja de huevos puedo llegar a crear una escultura de una gallina? ¿Ah? ¿Es posible? Pues bien, sí es posible. Vean todo el video, sigan todos los pasos, uno por uno, y si se quedan hasta el final, van a ver cómo le doy este acabado brillante a nuestra escultura. Van a ver que es muy fácil y lo pueden dejar como algún adorno dentro de su hogar, o lo pueden regalar o hacer otro tipo de escultura. Pero fíjense, de una caja de huevos llegar a ser una escultura así. Fíjense bien. Esto es Artedec. Bien, para este proyecto vamos a utilizar una caja de huevos. De hecho, vamos a ocupar más de una caja en todo caso, porque necesitamos crear mucha pasta de masa llamado papel maché. Primero vamos a ir cortando en trozos pequeños, ojalá lo más pequeño posible, ¿ya? Y vamos entonces picando nuestra caja en pequeños trozos. De esa manera. Este es un trabajo donde requiere de mucha paciencia, así que hay que darse el tiempo. Hay que picar por lo menos unas 4 o 5 cajas de huevo para poder crear esta pasta de papel maché. La dejamos en un recipiente, bien todo, ojalá bien picadito como ya lo había dicho, ojalá que quede bien picado, y vamos a vertir sobre ese recipiente, vamos a colocar agua, ya que cubra todo el cartón posible, que quede sumergido en agua. Dejarlo tapado y por lo menos 24 horas. Bien, ya han pasado 24 horas desde que se empezó a remojar este cartón, y si se dan cuenta está bien flexible. Con la textura ya uno empieza a darse cuenta que está bien flexible. Vamos a utilizar un colador, esto es de cocina, y vamos a colocar un poco de este papel remojado, de este cartón remojado en ese colador, y vamos a empezar a presionar suavemente sobre este colador, presionando hasta ir moliendo todo el cartón dentro del colador, de esa manera. ¿Se fijan? Entonces ahí vamos moliendo entonces el cartón hasta que quede como una masa, de esa forma. Luego colocamos esta primera parte de la masa en otro pocillo y continuamos con el mismo proceso. Como ya le había dicho, este es un trabajo que requiere de mucha paciencia, ya que es bien largo el proceso. Empezamos a moler el cartón sobre el colador y lo dejamos en otro pocillo. Continuamos haciendo con toda la cantidad de papel remojado que tengamos. Bien, y una vez que ya hemos molido esta primera parte del cartón, lo que vamos a hacer ahora es quitarle todo el exceso de agua que tenga el cartón. Colocamos un poco en la mano y presionamos, quitándole, si se dan cuenta, ven, ahí le vamos quitando toda el agua posible, lo que más se pueda quitar en este cartón. Y ahí, una vez que ya le hemos presionado con nuestra mano, lo dejamos en otro recipiente. Bueno, aquí ya tengo entonces un poco de papel ya molido, donde ya hice todo este proceso. Obviamente tenía ya más o menos algo avanzado, porque si no quedaría el video muy largo. Entonces ya tenemos gran parte
avanzado de esta pasta. Entonces continuamos presionando lo que tengamos en este pocillo y le quitamos el exceso de agua de esa manera. Presionamos muy bien hasta quitarle todo el exceso de agua y luego vamos moliendo esta pasta presionada en el otro recipiente donde tenemos todo el molido, por así decirlo, toda la pasta molida. ¿Se fijan? Bien, ahora una vez que tengamos toda la pasta molida, la vamos vertiendo en otro recipiente donde vamos a empezar a amasar, a donde vamos a crear esta pasta con cola fría. Vamos a rellenar con cola fría, ojalá una buena cantidad de cola fría se necesita para este trabajo. Ya colocamos ahí la cantidad de cola fría suficiente y luego vamos a empezar a amasar con las manos. Esto igual que como hacer pan. Es exactamente lo mismo. Entonces empezamos a amasar para que todo esto se pueda unir. Le vamos a ir agregando otros ingredientes más y si es necesario colocarle más cola fría, porque esto, como ya lo había dicho, se requiere de mucha cola fría para que resulte bien esta pasta de papel maché. Y seguimos amasando. Le vamos a agregar un poquito de aceite para suavizar un poco más la masa y no quede tan seca. Y continuamos con el amasado. También le vamos a agregar un poco de harina de trigo. Esto para darle un poquito más de elasticidad nomás. Simplemente para eso. No tiene mayor importancia, por así decirlo, pero darle un poquito de elasticidad nomás. Bien, como unos 5 o 6 minutos más o menos amasando, ya tenemos entonces nuestra pasta más o menos terminada, quedando de esa manera. Fíjense bien cómo está nuestra pasta. Parece como si fuera arcilla, ¿se dan cuenta? Lo que vamos a hacer ahora es utilizar un papel alusa, papel de cocina obviamente, y envolvemos nuestra pasta de papel maché, presionando esta bolsa en la pasta para que no quede ninguna burbuja de aire, y luego la vamos a colocar en el refrigerador. Se dan cuenta que tengo ahora otra pasta más. Bien, ahí entonces lo vamos a dejar en el refrigerador hasta que podamos trabajar en nuestro proyecto. Así que ahí tenemos nuestra pasta terminada. Muy bien. Bien, y ahora vamos a crear una escultura. He decidido crear una escultura de una gallina. Así que hice una especie como de estructura primero, utilizando papel y una cinta engomada para ir presionando este papel. Entonces vamos a ir colocando toda nuestra pasta en esa estructura hasta ir formando nuestra gallina. Presionamos entonces nuestra pasta de papel maché sobre la estructura y le vamos a ir dando forma. Ese es nuestro referente, más o menos esa es la gallina que yo quisiera hacer con esta pasta de papel maché, y vamos a ver si lo podemos lograr. Así que ahí vamos colocando la masa por toda la estructura, tapándola y dejando también una base más o menos bien gruesa. No puede quedar muy delgada, porque si queda muy delgada se seca muy rápido y se empieza como a descascarar. Así que quede una estructura, una base bien gruesa. ¿Ya? Entonces ahí vamos amasando, vamos presionando sobre la estructura y ya más o menos tenemos listo o cubierto por lo menos toda la estructura de papel que teníamos al inicio. Y continuamos entonces formando esta gallinita. Y bueno, este tipo de material es igual que estar trabajando en cualquier otro material moldeable, como por ejemplo arcilla,
plasticina o cualquier otro tipo de material que me ayude a modelarlo a mi antojo. Bien, continuamos entonces. Ahora estamos formando la cresta que tiene esta gallina, y para sujetarlo le vamos a colocar estos moldadientes. De esa manera lo vamos colocando en una de las crestas o sea, una de las partes de diseño de la gallina, y lo vamos a instalar en la parte de la cabeza de la gallina para que ya vaya tomando forma entonces nuestro trabajo. Y repetimos el mismo proceso con los demás óvalos que ya habíamos formado acá. Bien, aquí ya entonces tengo armada la cresta de la gallina, el pico de la gallina, y bueno, tengo también las alitas formadas. Con la ayuda de un poco de agua vamos entonces suavizando algunas partes, ¿ya? Como por ejemplo las alas que están posicionadas encima de esta estructura, entonces quiero ir suavizándola de alguna manera. Entonces untamos el dedo en agua y vamos como presionando suavemente sobre esta pasta de papel maché, dándole un acabado más suavizado. Excelente, entonces vamos a dejar secar unas 24 horas y luego continuamos con el siguiente paso. Vamos a utilizar en este caso, el siguiente paso va a ser colocar una mezcla de cemento blanco. Entonces vertemos un poquito de cemento blanco en un pocillo y luego colocamos un poquito de agüita para poder crear esta mezcla. Revolvemos entonces para poder unir el agua con el cemento blanco. Luego, con una ayuda de un pincel, vamos a ir colocando encima de esta gallina por toda la estructura, cubriendo completamente. Vamos a cubrir completamente nuestra gallina con el cemento blanco. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque el papel maché, igual de alguna manera, como les dimos una estructura muy gruesa, es como que se demora un poquito en secar, ¿ya? Y por lo tanto el cemento blanco lo que va a hacer también es darle una dureza, un poco más, una firmeza de hecho, más a nuestra gallina, a nuestra escultura. ¿Ya? Entonces vamos a ir colocándolo por todas partes de nuestra escultura hasta cubrirla con este cemento blanco. Lo bueno de este cemento blanco es que una vez que se seca, porque es muy rápido secar, podemos lijar a gusto. Entonces una vez que el cemento esté seco, lo vamos a lijar, ¿ya? Y ahí va a quedar una estructura totalmente lisa, suavizada para poder empezar a pintar. Así que ahí vamos cubriendo entonces nuestra gallina. Muy bien, una vez entonces que hayamos cubierto con cemento blanco toda la estructura, la vamos a dejar secar por 24 horas. Y aquí tenemos entonces, ya han pasado 24 horas y yo lijé completamente la estructura. ¿Se dan cuenta? Está totalmente lijada. Utilicé un grano 800 para poder entonces ir sacando esas pequeñas imperfecciones que quedaban con el cemento blanco.
Bueno, ahora vamos a empezar a colorear nuestra gallina. Primero vamos a empezar a pintar de rojo la cresta y luego vamos a ir pintando el resto de la gallina. Este es un proceso donde igual requiere de mucha paciencia porque hay que pintar muy cuidadosamente para que quede bonito posible. ¿Ya? Bien, entonces empecemos a pintar y a colorear a gusto. Este es un gusto de cada uno. Yo aquí lo voy a hacer una gallina totalmente artística, bien colorida, con algunas flores. Le vamos a ir agregando bastante color a nuestra gallina. Así que este es un proceso donde uno puede trabajar la creatividad al gusto de cada uno. Así que a echar a la imaginación a volar aquí en esta parte del trabajo. Bueno, aquí yo ya pausé un poquito el video porque, o si no, como ya le había dicho, si no me queda un video sumamente largo. Así que aquí les presento la gallina terminada en cuanto a la pintura y pueden ver todos esos detallitos que ya había comentado antes, con flores, ya con líneas muy coloridas, dejando una gallina totalmente artística. Bueno, ahora el acabado final de nuestro proyecto es que vamos a cubrir con resina. Sí, escucharon bien. Vamos a utilizar resina para darle un acabado brillante a nuestra escultura. Así que para eso vamos a utilizar una pequeña mezcla. Primero, guantes con protección siempre. Y vamos a hacer una mezcla de 30 ml de resina y 30 ml de catalizador. Recordemos que la resina que yo utilizo es una proporción de 1:1, entonces las mezclas tienen que ser en partes iguales. Muy bien, entonces ahora vamos a revolver por 5 minutos de manera lenta. Bueno, aquí parece rápido, pero porque yo estoy acelerando un poco el video, pero hay que ir revolviendo de manera lenta. Bueno, si quedan burbujas, en mi caso quedan burbujas, pero no se preocupen porque este es un sellado de brillo nomás que le vamos a dar a nuestra escultura. Por lo tanto, no es una capa sumamente gruesa, sino que es una capa más bien delgada, así que las burbujas no se preocupen en este caso, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer entonces es cubrir con una bolsa de basura. Esto es porque la resina va a empezar a escurrir por nuestra escultura, por lo tanto va a llegar al fondo, y esto, si no lo cubrimos con algo, va a empezar a manchar nuestro espacio de trabajo. Vamos a utilizar un pincel para poder llegar a las partes más difíciles con la resina. Lo primero es vertir un poquito nomás de resina sobre la escultura, de esa manera, y luego lo vamos a ir esparciendo con el pincel de esa forma, y con el pincel vamos entonces cubriendo completamente nuestra escultura. Esto nos va a dar un barnizado a nuestra escultura y va a tener un acabado brillante, y también le va a dar una rigidez a nuestra escultura, entonces le va a dar más firmeza también. ¿Se fijan? Una vez cubierta completamente nuestra gallina, nuestra escultura,
la vamos a ir entonces quitando. Si es que le haya quedado alguna burbuja, la vamos a ir quitando con este pequeño soplete. Y como ya saben, lo vamos a dejar secar por 24 horas. Muy bien, ya esperamos 24 horas más para que la resina que cubría y que cubre, mejor dicho, nuestra gallina haya quedado completamente secado. Así que miren el resultado. ¿Ven cómo le da ese toque de brillo por toda la pintura que tiene esta gallina? ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Retiré, lo saqué de la bolsa de basura que teníamos cubriendo nuestro tapete de corte, y fue entonces raspando la resina que quedaba como abajo de nuestra gallina. La raspé y quedó como una especie de soporte. De esa manera se para muy bien nuestra gallina. De haber utilizado cartón de caja, estos de huevos, para formar una gallina. Hagan la prueba. Pues vean ustedes cómo les queda su proyecto en papel maché. Utilicen todo el proceso que vieron en este video hasta llegar a este resultado. Y la resina la utilizamos aquí como de alguna manera de barniz, dando este acabado brillante a nuestra escultura de gallina. Así que deja en los comentarios qué te pareció este proyecto. Obviamente activa la campanita para que te lleguen nuevos videos, y por supuesto suscríbete, porque van a seguir saliendo proyectos muy similares a esto. Así que esto es Artedec.